Y yo me voy ahora a CEMESEC, Centro de Estudios y Asesoramiento sobre el Sistema Endocannabinoide. Vamos a hablar con su director, Oscar Jiménez, con quien vamos a tratar el tema del cannabis medicinal, que como bien se sabe, sirve para tratar muchas patologías, de las cuales vamos a ir hablando en los próximos micros. Ahora, el interrogante, la pregunta es, ¿este cannabis medicinal es siempre el mismo que sirve para todas las patologías o hay distintos tipos de cannabis? ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, excelente pregunta, porque en realidad nosotros conocemos acá en la República Argentina el cannabis medicinal como un cannabis casero de cannabicultor artesanal y que ese cannabis sirve para todo. Bueno, no es exactamente así. Es decir, ¿cuál es el proceso de elaboración del cannabis de cannabicultor? El cannabicultor planta su planta, la cosecha, la pone en un recipiente con todas las sustancias dentro de su domicilio y hace lo que se denomina el sistema de cocinado. Cuando yo empiezo a elevar la temperatura de esas sustancias, empiezan a activarse todas las sustancias psicoactivas en detrimento de la no psicoactiva del cannabis. Entonces, en términos generales, el aceite de cannabicultor tiene mayor presencia de una de las sustancias que se llama THC en detrimento de otra de las sustancias del cannabis que se llama CBD. Ahora quiero mostrarles cuál sería el concepto a nivel internacional. Bueno, vamos a ver entonces un gráfico que engloba a todas las patologías y que muestra cómo estas sustancias se combinan para tratar una patología específica. Es decir, en el concepto internacional, si yo me voy a países donde esto está permitido desde hace mucho tiempo, ¿y eso qué posibilita? El estudio sobre pacientes, patología, sustancia, prueba, error, eso es lo que se denomina evidencia científica. Y además, una industria de elaboración farmacéutica que, por el método de extracción de las distintas sustancias del cannabis, posibilita que se separen esas sustancias y luego en un concepto de fórmula magistral se van adicionando esas sustancias de acuerdo a la patología del paciente. Entonces, con esto, ¿qué se logra? Una mayor efectividad, porque pasa a ser más específico que tener toda la sustancia en un solo contenido. Si yo, en el cannabis medicinal, si miro la planta, las plantas tienen más de 100 componentes, que son estos que están acá. Ahora bien, en realidad hay dos componentes principales, los dos cannabinoides fundamentales, que si miro solamente esas dos sustancias trabajan como el yin y el yang. Es decir, una es una sustancia de tipo psicoactiva y la otra de no psicoactividad. La sustancia de no psicoactividad es la que está permitida en el mundo entero en el área farmacéutica y médica. Ahora bien, al tener yo las sustancias por separado, esa independencia de sustancia, ¿qué me posibilita? Que la pueda manejar en fórmula magistral, logrando una mayor aceptación del resultado sobre la patología, pero además hay otra cuestión, que a su vez, digamos, nosotros como personas tenemos un ciclo diario, ¿sí? Para nosotros el primer ciclo del día en realidad es la noche. Si yo tengo un paciente durante 8 horas en donde lo puedo equilibrar emocionalmente, relajar, que duerma, que ese paciente pueda descansar y a su vez lo tenemos 8 horas en situación de reposo para poder desinflamarlo, nosotros participamos con una sustancia que sería el CBD, que sería la sustancia que hace el equilibrio emocional. Luego ese paciente se tiene que levantar y, encarar su ciclo diario, su ciclo laboral o doméstico, y en este caso, ¿qué necesita? La activación que la produce el THC. Entonces, si nosotros tenemos estas sustancias en formas independientes y la podemos aplicar a cada patología, a cada ciclo del día, lo que yo logro es un resultado más efectivo. Entonces te contesto tu pregunta, no existe un solo cannabis, existe un cannabis para cada persona, existe un cannabis para cada organismo.
de esa manera logro mejorar el resultado. Bien, en los próximos programas entonces vamos a ir analizando cada una de estas patologías y cómo se combina el cannabis medicinal para ir tratando a cada una de ellas. Pero por lo pronto vamos a modo de adelanto a mencionar las más comunes. Bueno, en los sucesivos programas vamos a ir recorriendo cada patología en particular y cuáles son las sustancias que se aplican para esa patología. En términos generales, los pacientes que recurren al cannabis vienen por este tipo de patologías. Las neurológicas, como el Alzheimer, el Parkinson, la epilepsia, convulsiones, dolor producido por artritis o artrosis, que sería la parte inflamatoria, la fibromialgia, problemas de insomnio, migraña, hipertensión, lupus, problemas de ansiedad, depresión y estrés. Bueno, muchas gracias, Oscar. Vamos a contarles a la gente entonces cómo pueden comunicarse con CEMESEC. Bueno, como siempre decimos, después persona a persona, organismo a organismo, y de eso nos ocupamos nosotros, de dar el asesoramiento adecuado de las sustancias para cada patología. Los esperamos en la sede de CEMESEC, en calle Entre Ríos 673, con previo llamado telefónico al 153 145 644, y como siempre decimos, todas las consultas son sin ningún tipo de cargo, así que los esperamos para darle el asesoramiento adecuado. Muchísimas gracias. Repetimos el teléfono entonces, 153 145 644. Nosotros continuamos con más Televida. Continuamos con la presencia de Nora Birner para hablar de fajas especiales. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Bien, bueno, hablábamos hoy en el principio del programa del tema de la artrosis de cadera, lo cual para gente que sufre de la cadera, como aquellos que tienen que operarse, este tipo de productos son muy buenos, como todo tipo de cuestiones posturales, como vamos a hablar también hoy, ¿no? Sí, exactamente. Vos fíjate que tocaste un tema muy interesante. Toda la gente que se opera de un problema de cadera, termina viniendo el familiar a buscar una faja para contención de este tipo de cirugía. ¿Qué ocurre? Generalmente viene el familiar después y es importantísimo que el paciente, antes de su cirugía, pueda venir y probar el talle adecuado. Claro. Y esto nos ocurre en todo tipo de fajas, es decir, esto es muy personal, depende del peso, la altura, el tipo de fisonomía del paciente. Entonces siempre es importantísimo que aquella persona, por el motivo que fuere, necesita utilizar una faja, es interesante que venga, la pruebe y en función de eso poder llevar la faja adecuada. Claro, o sea, porque esto es personalizado, no es como la faja que habitualmente compramos en la farmacia. No, y ahí, exactamente, ahí están los errores cuando uno compra en la farmacia porque compra... Ahí sí puedo mandar a cualquiera que la busque, pero no, acá es personalizado y va a cumplir una función específica. ¿Cómo sería la faja que se adecua a los problemas de cadera? Es una faja similar a esta, en algunos casos lo piden ballenado, en otros casos sin ballena, exactamente igual, es decir, considerando que no tenga ballena, con el cruce con abrojo, pero todo esto tiene un talle determinado. Claro. ¿Sí? Hay una medida determinada. Y esto, hoy por hoy, sobre todo con la pandemia, hay que entender que esto no tiene ni cambio ni devolución. Entonces, nosotros nos preocupamos por tener el paciente delante, poder asesorarlo, poder indicarle cuál es la faja adecuada, porque tenemos diferentes tipos de cuerpo. Claro, hay otras que son más anatómicas, ¿no? Absolutamente, pero de cualquier manera. Cada faja requiere ser probada y que sea el talle adecuado. Si una faja es muy chica, corremos el riesgo en algunos casos de cortar drenajes linfáticos. Sí. Si una faja es grande, no cumple con la función de compresión. Claro, entonces, en esto hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo antes de una cirugía, ¿sí? Donde no puede venir el familiar a comprarlo. Tiene que venir el paciente, probarlo y si también le resulta cómodo. Porque el resultado final de la cirugía, si bien tiene que ver la mano del cirujano, también tiene que ver el postoperatorio y lo que usemos durante ese postoperatorio. Absolutamente, si no el médico no te recomendaría que uses una faja. Claro, claro. Si no fuese necesaria, no te recomendaría que tenés que usar una faja. Bien. Entonces, lo ideal es que sea la compresión adecuada, ni más ni menos, ¿sí? Y que se adapte al cuerpo de cada persona. Perfecto. Y así como eso, nosotros insistimos en todo tipo de cosas. Todo lo que tenemos en este momento acá presente tiene que ver también con lo postural. Pero no puede venir un familiar a comprar una faja postural para la zona dorsal para el vecino de enfrente. Claro.
Claro. Allí hay probadores en el local, o sea que ahí pueden Exactamente. verificar bien, e incluso el asesoramiento de ustedes, que pueden ver exactamente la presión, si es lo que corresponde. La presión si es correcta, si esa faja le va a resultar cómoda, si la va a poder abrojar, porque hay pacientes que, bueno, tienen un talle, pero no tienen la fuerza en los brazos como para poder llevar un cierre de una faja. Bien. Entonces, nuestra empresa se diferencia del resto justamente por tener una atención personalizada, dispensándole a cada persona el tiempo que necesita. No lo atendemos en 15 minutos, Claro. sirvas esto es lo que va y váyase. Bien. El tiempo que necesite para probar, si esta no es la faja adecuada, probemos con otro modelo que puede quedar mucho más cómodo, o poder asesorarlo en qué es lo que le va a convenir más. Bien, y de paso conocer el resto de los productos, como las medias, las plantillas, todo esto que tenemos aquí, que en realidad es muchísimo más la variedad de productos que hay. Absolutamente. Para todas las inquietudes, para todas aquellas personas que están mucho tiempo sentadas o que quieren dormir y aprovechar la acción de los imanes. Para Exactamente. mejorar. Nosotros, además de ser fabricantes y en función de eso podemos diseñar a medida del paciente, nos especializamos en poder asesorar cuál es la función de cada producto, como para saber cuál va a ser el beneficio Tal de cual. eso. Bueno, vamos a contarles a la gente dónde pueden consultar. Estamos, como siempre, en Presidente Roca 2488, estamos en calle Pueyrredón 1050. Nuestro teléfono principal de contacto es el 482-7027, repito, 482-7027. Así que esperamos la consulta personal en el local como para poder asesorar. Bueno, muchas gracias, Nora. Gracias a ustedes. Continuamos con más Televida. ¿Querés cambiar tus hábitos alimenticios? Vanessa Cofre, nutricionista. Dietas para celíacos, diabetes, teléfono 621-9530. Búscanos en Facebook e Instagram como NutriInventa.